Camila, Sí, doctora, porque hasta tuvimos que alargar el tiempo para que los compañeros terminaran de exponer. ya, entonces yo voy a exponer. A ver, chicos, me duele decirle esto, pero ¿por qué ustedes esperan el último momento para hacer lo que ustedes tienen que hacer? O sea, no es posible. Lo siento mucho, pero no es posible. No es justificable. La semana pasada, yo un día les permití a los señores que no íbamos a exponer, sino que trabajo autónomo para que ellos pudieran avanzar en la exposición. Entonces, yo no justifico que justo hoy día en la clase, el día de ayer piden tutoría y las cosas que hacen no la hacen bien. Inclusive el material que han enviado para exponer no cumple con las normas. Recién lo acabo de revisar. ¿Por qué? Porque lo envían más de las 12, casi a la 1. Ya, eso por una parte. Si yo les envié con tiempo, es la segunda vez que yo les envío el link de dietas hospitalarias. No lo revisan. Le envié un documento, además de lo que está colgado en la red, les envié sobre COVID. Tampoco lo revisa. Entonces, yo ya no sé cómo actuar con ustedes. Se les da el tiempo necesario. Además que el cuadro de exposiciones los tienen desde la segunda clase. Entonces yo no entiendo por qué tienen que esperar justo la exposición para pedir tutoría cuando no hay tiempo de corregir, cuando los compañeros no tienen tiempo de revisar. Aunque eso tampoco es pretexto que los compañeros no revisen, porque todos conocen las temáticas y cómo vamos avanzando el programa de estudio, ¿sí? Entonces, si uno les envía, ¿verdad? Si uno les envía los documentos, es que tienen que revisar. Por ejemplo, los chicos me han hecho dietas yo creo que es de México, ¿verdad? Porque eso era lo que estaba subido, pero yo les mandé un documento, un link, donde son las dietas hospitalarias que deben de saber ustedes porque van a trabajar en el Ecuador. Cuando su primer trabajo, quieran o no quieran, va a ser aquí en Ecuador, porque va a ser en medio del internado. Por medio del internado ustedes van a recibir un sueldo, van a trabajar. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que aplicar las bibliografías que se usan acá en Ecuador porque tenemos que hablar el mismo idioma. Luego viene la rural, ¿ya? Entonces, si viene la rural, también es en el MSP. Entonces, ustedes no pueden hablar. Si nosotros aquí en Ecuador tenemos un manual de dieta, ustedes no pueden hablar de dietas de otro país. Cuando ustedes se vayan a hacer una especialidad en el otro país, allí sí tienen que aplicar eso. Por eso se les envía como referencia. Ya, por decir, si cogen la bibliografía del otro país, tenían que poner el cuadro de dietas de Ecuador y decir, bueno, esto es lo que según en México, en Guatemala, en Perú, en Norteamérica, en Europa, se emplea. Pero nosotros acá en Ecuador tenemos este tipo de dieta. Entonces, créanme que yo ya no sé cómo hablarle. Y de ahora les digo, y esto queda grabado, yo no voy a dar tutoría si al otro día les toca exponer. ¿Sí? Tienen que solicitar la tutoría con tiempo y no es un día antes de exponer. Entonces, me parece, ya ustedes son casi médicos. Es decir, si ustedes tienen un estudio de caso en el hospital, se lo envían 15 días y le dicen el viernes tal, vamos a revisar el estudio de caso de la paciente tal con tal patología. Ustedes no van a revisar en la madrugada, porque van a llegar sonolientos
al trabajo y no van a estar con sus 5 sentidos completos en la resolución del caso. ¿Sí? Porque una resolución del caso, un caso te lleva a otro caso por otra patología. Entonces, eso es lo que tienen que dar. Bueno, y cabe señalar que yo ahorita recién acabo de mirar así a vuelo de pájaro la exposición de los compañeros, pero yo tenía esta antesala, ¿verdad? Esta antesala para exponerle. A mí me parecía que yo la había dado ya. Bueno, si ustedes ven la palabra dieta entre comillas, ¿verdad? Porque en realidad lo que yo quisiera hablar es de un plan de alimentación, aunque en muchas literaturas sale como dietas y también inclusive en el manual de dietas hospitalarias sale como dietas hospitalarias, ¿no? Cabe señalar que cuando el personal de los hospitales, ¿verdad? También está capacitado para hacerla o preparar la alimentación. Pero cuando yo digo está preparado para, en este caso, para servir la alimentación, no es que él diga o ellos digan, por decir, la paciente tal, Mari Zambrano, tiene una dieta hiposódica, entonces le voy a dar tanto de carbohidratos, tantos de proteína, ¿verdad? Tanto de grasas. Ellos no están preparados para eso, porque el único profesional que puede sacar el valor calórico de esa manera es el nutricionista. Pero cualitativamente ellos saben que una dieta hiposódica es sin sal. Y dependiendo de lo que tenga y de su índice de masa corporal, pues ellos van a trabajar con las medidas caseras, por decir una taza de arroz, media taza de arroz, una porción de proteínas de origen animal, independientemente de lo que sea. Y lógicamente que las ensaladas se le puede poner unas 3, 4 cucharadas. Pero si ustedes ya van a los hospitales, ustedes se pueden dar cuenta de que la alimentación, según lo que, porque asumo que ustedes no han probado, ¿no? Pero según lo que dicen los pacientes, que esa alimentación no gusta, ni entra por los ojos, ni entra por el olfato, ni entra por la boca. O sea, no es apetecible. Ya, y a lo mejor esto se los digo, quien quita que uno de ustedes vaya a ser director del hospital algún día. Y por favor, lo primero que tienen que hacer es una encuesta con relación a la alimentación, con la satisfacción a la alimentación. Y ustedes van a darse cuenta que esa alimentación, ¿verdad? No cumple o no cumple con las expectativas en este caso, de los pacientes, ¿sí? Cabe señalar que uno también debe de dar la apertura, por decir, si un familiar le dice, doctor, deme la autorización para traer la comida, ustedes tienen que ponerse en los zapatos del paciente y dar la autorización, pero esa autorización, ¿qué quiere decir? Que tiene que estar vigilada la dieta, ¿no? Es decir, que no le lleven exceso de cantidad y que si es una dieta hiposódica, pues lógicamente tiene que estar baja en sodio. Si es una dieta hipograsa, lógicamente que esa alimentación que llevan de la casa tiene que estar baja en grasa. Yo sé decir que paciente que no come, pues en vez de mejorar su estado fisiológico, lo va deteriorando, porque la alimentación es un pilar fundamental en la salud del paciente. Dietas podemos encontrar muchas, pero los planes de alimentación no. Bueno, inclusive aquí yo les he puesto la bibliografía, manual de dietas de los servicios de alimentación hospitalaria. Por favor, si no entienden algo, me preguntan. Ya, aquí yo antes de empezar de dar una pequeña exposición, pues yo quiero recordar la conceptualización de salud de la OMS, que tenemos que es un estado de completo bienestar físico y social, ¿verdad? Cuando yo digo un completo estado físico, mental y social, es que nuestros sistemas deben de estar en equilibrio. Y no solamente que es la ausencia de enfermedades o de afecciones, ¿no? Es decir, que no tiene que dolernos nada, ¿verdad? Para estar o sea, si nos duele la uña, ya obvio estamos preocupados porque no podemos caminar, ¿ya? Y que
no es solamente que no me duela nada, sino que tenemos que considerar este bienestar físico, mental y social. Bueno, yo les sé meter también espiritual, económico, entre otros, porque si usted no está bien en estos aspectos que aparentemente no cuentan en la conceptualización, también hay un desequilibrio, ¿no? A pesar que la OMS dice que entre el 10 y el 25% de los ciudadanos a nivel mundial cumple con el requisito o cumple a cabalidad con este concepto, pero sin embargo habla de una población infantil. Pero yo sé decir que ni siquiera los niños que nacen, aunque ellos no hablen, ya nacen como con estrés, porque la primera palmada que se les da, pues ellos lloran. Después vienen las vacunas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos dice el Ministerio de Salud. Perdón, la MS, sí, Ministerio de Salud, OMS. Ya, luego, si yo digo que la salud es un estado en equilibrio, pues la enfermedad va a ser un desequilibrio, ¿no? Entonces la OMS define a la enfermedad como la alteración o desviación del estado fisiológico, ¿verdad? De una o varias partes del cuerpo. Cuando yo hablo de alteración o desviación, quiere decir que se rompió ese equilibrio del que hablábamos en salud, ¿verdad? Y que las causas pueden ser conocidas o desconocidas, pueden ser manifestadas por síntomas o pueden haber signos, ¿verdad? Y cuya evolución pues más o menos va a ser previsible. Pero sin embargo, si yo tomo en cuenta la otra conceptualización de salud, pues quiere decir que cuando ya se rompe el equilibrio, independientemente si hay signos, si hay síntomas, pues se rompió el equilibrio, entonces ya nosotros no estamos gozando de un estado de salud. Ya, y aquí yo tengo sobre un plan de alimentación, ¿verdad? Que esta conceptualización pues ya la examinamos cuando hablábamos de las terminologías relacionadas con la alimentación. Entonces nosotros tenemos que un plan de alimentación es una guía para controlar la ingesta de alimentos, que estas van a suplir las reales necesidades que nosotros como seres humanos tenemos. En otras palabras, es un régimen elaborado en base o es individualizado o personalizado, como ustedes le quieren decir, ¿verdad? En base a lo que el paciente o la persona necesita para tener una buena salud o caminar hacia un estilo de vida saludable, ¿verdad? Y cabe señalar que este plan de alimentación, quien lo elabora es el profesional. Ya, decimos que es un plan individualizado. Ustedes conocen, han de haber visto cuando hacen las prácticas en los consultorios o en los hospitales que llegan los visitadores médicos, ¿no? Y te llevan un talonario con muchos planes de alimentación. Según ellos, planes de alimentación, ¿verdad? Y en estos planes de alimentación, ¿ustedes qué es lo que hacen? Yo les digo porque he visto. Cuando digo ustedes, no me refiero a ustedes como personas, sino más bien a los médicos que ya ejercen, ¿no? Vienen y arrancan una hojita y entregan al paciente el plan de alimentación. Y muchas veces sin revisarlo. Esa hoja que te entregan impresa, colores de un material vidrioso, elegante, ustedes tienen que revisar y hacer las adecuaciones posibles, ¿no? Y si no van a revisar y no van a hacer las adecuaciones posibles, ustedes lo que tienen que enviar a su paciente a un nutricionista. Muchas veces hay alimentos y platos que ni siquiera nosotros como profesionales lo conocemos. ¿Por qué? Porque están hechos en otros países. Entonces, si nosotros revisamos y después buscamos en el buscador a qué se refiere, entonces nosotros venimos y trazamos una raya y luego escribimos lo que representa ese plato o ese alimento en nuestro país. Ya. ¿Qué nos dice también la literatura? Que para hacer el plan de alimentación, este debe de ser balanceado, ¿verdad? Además de ser balanceado, personalizado, como ya lo he dicho, y, y que este plan balanceado y personalizado, ¿cómo lo vamos a hacer? De los datos que nosotros encontramos en la historia clínica. Además, es muy valiosa la información personal y familiar que nos pueda dar el
paciente para evitar complicaciones. ¿Qué quiere decir? Si yo como paciente voy a su consulta y entonces yo como paciente conozco ¿cómo se dice? Mi factor de riesgo. Y si ustedes como médicos saben, escuchan, entienden cuáles son mis factores de riesgo, entonces pues lógicamente hay que aplicar medidas preventivas. Es decir, supóngase que yo en este momento estoy con sobrepeso. Ya, y yo le digo, a ver, yo tengo padre diabético, madre diabética, hipertenso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ustedes como médicos, ustedes tienen que decirme, bueno, usted tiene un factor de riesgo y usted está en sobrepeso, tiene que cuidar su peso, tiene que bajar su peso, llegar a un índice de masa normal, corporal normal, o en tal caso, ya no subirse, pero lo ideal es bajarlo, ¿sí? Porque usted donde sigue subiendo, pues se puede ser hipertenso. Principalmente primero es el sobrepeso, obesidad, luego la hipertensión, y luego, si no se cuida, viene la diabetes y luego, si no nos cuidamos, viene lo que son los problemas renales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que, en este caso, ¿verdad? Hablar con nuestros pacientes. Luego, ¿verdad? Este plan de alimentación que yo les hablo que debe de ser balanceado y personalizado, debe estar de acorde a las costumbres alimentarias. Alguna vez, no recuerdo en qué año, si fue el semestre anterior, que un estudiante decía, no, doctora, pero si el paciente va donde el médico, tiene que hacer lo que el médico o el nutricionista dice. O sea, una cosa es la teoría, pero otra cosa es la práctica. Porque yo no le puedo obligar al paciente a comer tal alimento que no le gusta. Tengo que enseñarle. Yo no le puedo obligar al paciente a que compra un alimento súper caro cuando en el mercado puede encontrar un sustituto que cueste menos. Por decir, no le puedo recetar, a ver, usted como tiene que comer sin grasa, va a comer pechuga de pavo. Cuando yo también tengo la otra opción de recetarle pechuga de pollo sin piel. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Cuando nosotros tratamos de obligar a nuestros pacientes o a exigirles cosas que ellos no tienen, ¿verdad? Esos planes de alimentación fracasan. Entonces, nosotros tenemos que esas costumbres alimentarias, ¿verdad? Tienen que ver con la forma de vivir. Aquí va con el gusto, con el horario, con el nivel socioeconómico y cultural, con la actividad. Cuando hablo de accesibilidad, estoy hablando de accesibilidad de mercado y accesibilidad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros podemos mandar un alimento, una fruta X, que no está en la época, ¿verdad? Y como no está en la época, no está en el mercado. Y puede ser que nuestro paciente tenga el dinero para comprarlo. Pero si no está en el mercado, ¿dónde lo va a conseguir? ¿Sí? Entonces, yo por lo general, cuando hablo de frutas, yo siempre digo, ¿verdad? La fruta de la época. Y las indicaciones que doy es que si es una fruta que se pueda comer una sola, por decir una manzana, una pera, una. Pero si ya es una sandía, una piña, una papaya, entre otras frutas, yo le digo que la porción es picar y que llene una taza normal, ¿verdad? Lo que hace una taza normal. Entonces yo, en ese sentido, nosotros tenemos que enseñar, ¿verdad? A consumir los alimentos adecuados a nuestros pacientes, no imponerles. Tenemos que enseñar. Ya. ¿Qué nos dice este gráfico, verdad? Nosotros vemos la balanza. Esto significa un equilibrio. Entonces, ¿qué nos dice? Que el plan de alimentación debe cumplir cada una de las necesidades energéticas y requeridas. En este caso, por el paciente. Ya. ¿Qué más nos dice? Que esta ingesta de alimento debe de estar, ¿verdad? En equilibrio con la ingesta que yo voy a gastar. La ingesta y el gasto, ¿verdad? O sea, yo como y yo gasto, pero si yo voy a comer y no gasto, ahí es que ya comenzamos a crecer para los lados. Ya, ¿qué también tenemos? Por lo general estamos recomendando de 4 a 5 comidas al día. Cuando yo digo 4 a 5 comidas, estoy hablando de las 3 comidas principales. Desayuno, almuerzo y merienda.
Y las otras comidas son unas colaciones, ¿verdad? Que cuando yo hablo de colaciones no es decir que se va a comer otra porción de arroz. Puede ser una fruta, puede ser una bebida, ¿verdad? Por decir una coladita que hicieron en el almuerzo, dejaron para la merienda, pero también recomendando bajas en azúcares, ¿verdad? Entonces, todas esas calorías, supóngase que yo tenga que dar un plan de alimentación de 2000 calorías. Todas esas 2000 calorías yo tengo que dividirla para todo el día. Ya, por decir, 15 al 25%, muchas veces hasta el 30% el desayuno, el 35 y 40% el almuerzo, una colación del 10 al 15% y la merienda del 20 al 25%, ¿verdad? Eso también es el problema. Ustedes van al internet, bajan un plan de una dieta o un plan de alimentación, entre comillas, y lo ponen como exposición. O sea, ustedes ni siquiera revisan, porque si ustedes revisaran, se dieran cuenta que nosotros en nuestro país no es cultural la cena. En nuestro país es desayuno, almuerzo y merienda. Y las dos colaciones sí hay, ¿verdad? También si se acuerdan ustedes que yo les decía sobre el horario, ¿no? Muchas personas trabajamos y a lo mejor, ¿verdad? Se nos dificulta llevar el lonche, a lo mejor no nos gusta la comida que preparan por ahí a los alrededores y allí va a ser una alteración del horario, ¿no? Entonces yo siempre sé decir que si no tenemos tiempo de llevar el lonche, llevemos un pan en una terrina aparte, pues de la noche dejemos ya casi preparado, desmenuzado un pollo, desmenuzado una carne, dejemos ya picada la cebollita y en recipientes pequeños y podemos comer un sándwich con muchos vegetales y una porción pequeña de proteína, que ya nosotros podríamos hacer un almuerzo con eso, ¿verdad? Para pasar, no pasar en ayuna y después llegar al trabajo, del trabajo a la casa y recién a comer. Y después, como tenemos hambre, comemos mucho más de lo que debemos comer. Ya que nos dice también que la alimentación debe ser variada, que tiene que tener entre el 50 y 55% de carbohidratos, del 25 al 30% de grasa y del 10 al 15% de proteína. También tenemos la cuota de vitaminas y minerales, aunque ella no tiene porcentaje ni caloría, pero para cumplir las cuotas de vitaminas y minerales, con que si nosotros comemos 50 gramos de queso, un poco de verdura, ¿verdad? En ensaladas y fruta, pues estamos cumpliendo esa cuota de vitaminas y minerales que nos pide que tenemos que hacer. Luego tenemos con relación a las grasas, ¿verdad? Yo por lo general siempre digo menos del 30% de grasa. Yo siempre digo menos del 30% de grasa porque es difícil contabilizar la grasa, ¿no? Aunque usted haga una sopa de carne o de pollo, usted le saca la piel, al ave le saca la parte visible de la grasa, siempre va a quedar grasa en la carne, ¿no? Entonces yo cómo contabilizo esa grasa. A veces se nos antoja comer una tortilla frita, un corviche, etcétera, etcétera. Tampoco puedo contabilizar la grasa. Entonces yo prefiero decir menos del 30%. ¿Y cómo yo consigo ese 30%? Pues decirle, por ejemplo, sabe que no coman cosas fritas ni apanadas, ¿verdad? Entonces yo estoy disminuyendo allí la porción de grasa y sé decir, ¿para qué agregar más grasa al producto animal si ellos tienen su propia grasa? Es como, por ejemplo, yo sé decir, ¿para qué agregar más azúcares a las preparaciones si los carbohidratos, ¿verdad? En este caso, las frutas y los vegetales tienen azúcares? Si yo hago un café en leche, la lactosa tiene la leche tiene su propia carbohidratos, que es la lactosa. Entonces, ¿para qué vamos a agregar más azúcar de la que ya tenemos? Y como recomendación, ¿verdad? Ahí dice la palabra abundantes, pero yo cuando hablo con el paciente no le digo abundantes, yo le digo, a ver, usted, si tiene la posibilidad de comerse 3 porciones de frutas al día, bienvenido sea. Si tiene para 2, muy bien, ¿ya? Eso. Luego, ¿verdad? Esta es la clasificación de las dietas que está en el manual de dietas con la que ustedes van a trabajar el día cuando ya se vayan al internado. Este es el manual de dieta. Si nosotros tenemos una dieta normal, ¿qué es una dieta normal?
¿verdad? Es cuando una persona no tiene ninguna dolencia y quiere una dieta. Entonces, pues simplemente lo que hay que considerar es que consuman la cantidad necesaria, ¿verdad? Luego tenemos las dietas modificadas cualitativamente. Esas dietas modificadas cualitativamente se clasifican en dietas líquidas y dietas blandas. Ya las dietas líquidas, pues a la vez se subdividen en dieta líquida estricta, dieta líquida completa y dieta líquida por sonda. Luego tenemos dieta blanda, ¿verdad? Que son la blanda gástrica, la blanda intestinal y la dieta hipograsa. Luego tenemos las dietas modificadas cuantitativamente. Las dietas control de energía, tenemos dieta hipocalórica, hipercalórica. Cuando yo digo dieta hipocalórica es bajo en caloría. Cuando digo dieta hipercalórica es alta en caloría. Cabe señalar que cada una de estas dietas tiene sus propias particularidades. Luego tenemos dieta control de proteína, ¿verdad? Que es restringir proteína dependiendo de la patología y dar una dieta hiperproteica dependiendo de la patología. Ya, cuando hablo de dietas control de carbohidratos, ¿verdad? Nunca damos una dieta que sea rica o baja en azúcares, nunca damos. Pero sí podemos dar, porque estos azúcares los reemplazamos acá en una dieta hipocalórica o una dieta hipercalórica, ¿no? Entonces, siempre en los planes de alimentación, tengan la certeza que nosotros vamos a disminuir la ingesta de azúcares. Sí. Independientemente si está enfermo, no está enfermo, si está en este caso un paciente normal, siempre los consejos es disminuir fritura y disminuir azúcares. Ya, si hacemos dieta alta en fibra y dieta baja en fibras dependiendo de la patología. Y luego tenemos una dieta control de minerales, ¿verdad? Que es sodio y potasio. Entonces, con estas dietas son que ustedes van a trabajar. Así que, por favor, bajarán el manual de dieta y lo leerán. Ustedes van a hacer una asignatura que se llama, me parece, cirugía. El docente de cirugía les va todos los días a batallar con estas dietas, ¿sí? Con esto les va a batallar. Así que ya se les está advirtiendo para que cuando el doctor que les va a dar cirugía o la doctora, pues lógicamente ustedes puedan responder. Luego, ¿verdad? Nosotros tenemos truquitos para diseñar un plan de alimentación saludable, ¿no? Siempre yo aconsejo a los pacientes no usar el plato de este vuelo, sino usar el plato normal, el llano que nosotros llamamos, pero hay un llano así, el normal. Entonces, le decimos que tiene que llenar su plato, la mitad del plato con verduras y frutas. Acuérdense que yo les hablo del 50% de vegetales sin almidones. Entonces, con eso llenamos la mitad del plato. Luego tenemos el otro cuarto del plato, podemos llenar con vegetales con almidones, como son los granos, como son los cereales. Luego, la otra parte del plato es con proteínas. Cuando yo digo proteínas magras, es decir, bajo en grasa, ¿verdad? Y que también se le recomienda variar las proteínas. O sea, no todos los días vamos a comer pollo, no todos los días vamos a comer pescado. Carnes rojas, recuerden que tenemos que disminuir el consumo de carne roja. Si comíamos 3 veces a la semana, tratemos de comer un solo día a la semana carne roja. Luego, ¿verdad? Reducir el consumo de alimentos con mucho azúcar, con mucha sal y con grasas agregadas. Y la ingesta de agua, pues lógicamente, como mínimo 8 vasos de agua al día, dependiendo también del clima y de la temperatura, porque de pronto vamos a tener una temperatura muy alta y nos va a dar mucha sed, entonces nosotros tenemos que ingerir más agua. Y lógicamente, pues la actividad física, que es la que no estamos haciendo ahorita, actividad física, porque nos levantamos, nos sentamos a la máquina y ahí pasamos y solamente dejamos la máquina a un lado
el momento de almorzar y después otra vez a sentarse. Entonces nos va a crecer la panza, vamos a seguir incrementando el peso, etcétera, etcétera. Ya. Luego, estos cuadritos que ustedes ven, ¿verdad? No es otra cosa que el método del plato, que yo sé decir que si comparamos el método del plato con nuestra guía alimentaria representando por la cuchara, ¿verdad? Es lo mismo. Tenemos un 50% de vegetales sin almidones, que son estos, y otros más, ¿no? Aquí solamente por ponerle un ejemplo. 25% de proteínas, que están aquí, y un 25% de vegetales con almidón. Si vemos que en el método del plato no aparece esa franja pequeñita que es de grasas y azúcares, es porque para qué agregar más azúcar y más grasas si los alimentos ya lo contienen. ¿Verdad? Y aquí está el famoso método del plato. Si lo vemos, hay dos presentaciones, ¿sí? Esta parte que es más grande, vegetales y fruta, vegetales con almidones y las proteínas. Igual acá, ¿verdad? Vegetales sin almidones, vegetales con almidones y las proteínas. Ya, nosotros también tenemos, ustedes van a decir, ay, pero yo soy médico, ¿por qué me voy a meter en eso? Nosotros estamos formando médicos de una forma holística, en un todo, ¿no? Ustedes deben de ver que darles consejos, que supongamos que diga la señora o el señor, ay, es que nosotros somos demasiado pobres, que no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. Entonces, uno tiene que decirle, ¿sabe qué? Don Espinales, don Zambrano, señora Zambrano, usted para ahorrar, usted tiene que planificar la familia, la comida. ¿Qué va a comer en la semana? Y tratar de no comprar en las tiendas, sino irse de mañanita y comprarlo en el mercado, que va a encontrar mejor producto y a mejor precio, ¿verdad? Entonces también sea sensato en hacer las compras, que no compre de más. Ya, también cuando ya está preparado este alimento, pues consumir en porciones adecuadas, no exageradas, ¿verdad? Vegetales sin almidón, granos y alimentos, alimentos con proteínas y alimentos combinados. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el plan de alimentación tiene que ser completo, equilibrado, suficiente y adecuado. Todo esto de acuerdo a la edad, al sexo, a la actividad que realiza, al estado fisiológico, entre otros. Y lógicamente que tienen que estar repartidos en porciones, ¿verdad? Ya vimos cuánto por ciento en el desayuno, cuánto en el almuerzo, cuánto en la merienda y qué porcentaje en colación. Y que ese plan que la comida que nosotros hacemos pues tiene que estar relacionado a nuestros gustos, a nuestra cultura y sobre todo que el alimento esté inocuo, que no haga daño. Ya. De allí tenemos otros consejos para controlar el tamaño de las porciones. Yo por lo general yo no uso las funditas plásticas ni las tazas medidoras. Simplemente le digo la taza, que aunque usted toma café, ¿de qué porte es? Le pregunto y si me dice que es así, descartada. Y si me dice que es una tacita normal, entonces con eso mida la porción de arroz que usted se va a comer. Ya, y ustedes saben que en nuestra cultura la gente come arroz con tallarín y más verde asado. Entonces ahí hay que negociar, ¿no? Dice, no, es que yo me como la taza de arroz, y, a ver, me como 2 tazas de arroz y 2 tazas de tallarín. Entonces, la porción es una taza de arroz y una taza de tallarín, o una taza de arroz, y si que comemos tallarín sin arroz, una taza. Pero si ya nosotros queremos combinar el tallarín con el arroz, que no debemos, entonces ahí hay que negociar. Bueno, usted divide la taza del arroz a media y divide la taza del tallarín a media. Y eso es lo que usted consume. Y me dice, ¿y el plátano? Entonces, como yo recién estoy empezando un plan de alimentación, le digo, bueno, yo le permito comerse la mitad del plátano. Pero ya a medida que ya vamos cogiendo confianza, pues yo ya voy quitando eso que está de más, ¿sí? Ahí hay que trabajar con la tabla de combinación de los alimentos. Les dije que yo no soy partícipe de usar las bolsas plásticas ni los recipientes medidores. Y esto sí le enseño sobre la taza, ¿no? Bueno, 1/3 de taza de arroz integral dependiendo de cuál es la patología, porque yo siempre me manejo con una taza o media taza, porque 1/3, ¿cuánto es? Una cucharada de arroz de las que uno come, ¿no? Entonces, como
nosotros sabemos que un plan de alimentación que hacemos no debe ser un plan de alimentación de hambre, sino que más bien tiene que ser apetecible, ¿no? Entonces no voy a recetar mínimas cantidades, empiezo disminuyendo 500 cantidades, 500 calorías y después, con esas menos 500 calorías la mantengo 15 días y después en los 15 días puedo hacer una nueva reducción de alimentos, pero no llevarlo a hacer una dieta de hambre. Bueno, alguna vez yo le dije que a mí me gustaba mucho esta pirámide de Harvard, ¿verdad? Porque no da como en la pirámide que tiene los pisos, ¿verdad? Este es todo oblicua, quiere decir que está manejando los mismos criterios que maneja nuestra guía alimentaria o en este caso el método del plato. O sea, todos los alimentos son importantes, ¿sí? Tenemos los granos, los vegetales, las frutas, los lácteos, las carnes. Y si ven esta franja amarilla pequeñita, que es lo que son las grasas, los azúcares, ¿sí? Está la educación física por medio de la escalera. Tenemos aquí el agua. Ya. Y acá está en porciones. Como ya les dije, yo no me manejo en porciones, a menos que yo vea que mi paciente es de un estado socioeconómico que pueda manejar las porciones, aplico porciones. Ustedes tienen que saber reconocer a nuestros pacientes, ¿ya? Si ellos pueden o no. Por ejemplo, aquí nos dice que el paciente debe de consumir de 5 a 6 porciones al día de carbohidratos, que debe consumir de 3 porciones al día de carne y así sucesivamente. Entonces yo lo que digo es que coja un poquito de cada uno de los grupos de alimentos y prepare su comida, dependiendo de su estatus, ¿sí? Y lógicamente pues está la actividad física, que es lo que no debemos olvidar y creo que es lo que estamos olvidando. Digo estamos olvidando porque hasta yo me incluyo en esa parte de que yo no estoy haciendo ahora ninguna actividad física. Entonces tenemos aquí la dietoterapia. Bueno, la dietoterapia significa un pilar o es un pilar fundamental en la recuperación, en la sanación del paciente, ¿sí? No nos olvidemos que a través de los alimentos nosotros consumimos los nutrientes necesarios, los mismos que tienen que cumplir ciertas funciones diferentes, funciones en el cuerpo, y entonces eso es lo que nos va a llevar a una mejoría del paciente. Lógicamente, siempre sé decir yo que es un tratamiento combinado, ¿verdad? Cuando hablo de tratamiento combinado, estoy hablando de alimentación más los fármacos que dan nuestros médicos. Ya, bueno, la dietoterapia se define como la parte de la dietética que estudia en este caso las dietas terapéuticas que vimos en la lámina que les puse, que eran las dietas que están en el manual de dieta. Es decir, un régimen alimentario que ayudará a tratar problemas de salud, ¿verdad? Y va a formar parte muy importante en el tratamiento. Y los objetivos de la dietoterapia es proporcionar atención alimentaria, nutricional, ¿verdad? Yo aquí tengo mis dudas, yo no sé hasta dónde, ¿verdad? La alimentación que sirven en los hospitales nos va a ayudar o nos va a contribuir a la curación y a la mejora de nuestro paciente. Yo eso tengo mis dudas. Ya luego tenemos optimizar la aceptación y satisfacción y bienestar del paciente ingresado. Ustedes si tienen familiares, amigos que han estado ingresados en cualquiera de los hospitales de Manta, pregunten sobre esto y van a ver que lo que yo les estoy diciendo no es mentira. ¿Ya? Y lógicamente planificar en este caso la dieta adecuada en relación a la situación que está el paciente. Y esto pues ya también les había dado, espero que hayan visto el link, ¿verdad? Que les envié sobre evaluación nutricional, a pesar que ya creo que en el curso de ustedes los había dado, pero nuevamente lo volví a grabar, ¿sí? Entonces tenemos que para evaluar el estado nutricional, dependiendo de cuáles son nuestros objetivos, nosotros podemos usar el índice de masa corporal, índice cintura-cadera, circunferencia de cintura, perímetro cefálico, constitución corporal y la sumatoria de pliegue, ¿verdad? Nosotros tenemos que mandar los exámenes, los bioquímicos
los que realmente necesitamos, no los que el visitador o el laboratorista nos dice, si usted manda a hacer el examen, tiene un porcentaje de esto. No, por favor, olvidémonos de eso. Mandemos a hacer los exámenes que realmente necesita el paciente. Póngase una vez en los zapatos del paciente. Luego, pues, bueno, ya también les había dicho que ya casi nosotros ya no hacemos pesada de alimentos, simplemente trabajamos con recordatorio de 24 horas y con frecuencia de alimentos. Ya casi ya no se aplica pesada de alimento por todos los problemas que lleva esto, ¿no? Y por último dice revisar manual de dietas de los servicios de alimentación hospitalaria. Eso sería todo por mi parte. Entonces, pues vamos ahorita. Vamos ahorita. Joe Reyes. Joe Reyes. Cabe señalar que a Roe Reyes ya esta es la segunda vez que lo llamo y no responde. Después yo no necesito, por favor, que me digan yo sí participé y no tengo nota, porque yo todo voy registrando. Mayra Yepes. A ver, Mayra, ¿qué entiende usted por la medicina cardiometabólica? Igual, Mayra está allí y esta es la tercera vez que yo llamo, no en esta clase, sino en el pasar de la clase y no contestan. No me vayan a reclamar. Alejandra. Doctora. A ver, Alejandra, ¿qué entiende usted por medicina cardiometabólica? Cardiometabólica, bueno, medicina bueno, no sabría cómo explicarlo. ¿Ya? ¿Sí leyó? Sí, pero lo que entienden sí la cardiometabólica es como medicina, obviamente, como para la mejora, hablando a nivel de corazón, pero es que no sé cómo hacerme explicar. Si usted leyó, puede explicar. ¿Mm? Está haciendo calor. Moreno. Moreno. A ver, nena, dígame, ¿qué entiende usted por medicina cardiometabólica? Bueno, doctora, en el informe lo que alcancé a leer es que igual nuestros compañeros hablan acerca de las enfermedades cardiometabólicas, ¿Sí? que son enfermedades bases cardiovasculares, pero que pueden producir o alterar metabólicamente el organismo. Como por ejemplo, si una persona tiene algún proceso vascular como una hipertensión arterial, va a tener cierta alteración metabólica en sus electrolitos. Entonces hay que suplementar con una alimentación, ya sea alta o baja en el electrolito que se encuentre alterado.
Pero no me has dicho nada. Mm, ¿Mm? Pues, Estimados bueno, estudiantes. eso fue lo que yo leí, porque no hay como tal tanta información acerca de eso del informe que nos compartieron. O no dice específicamente qué es medicina Ya, cardiometabólica, que es lo que yo... pero escúcheme, los que mandan los compañeros es solamente una guía. Ustedes tienen todo, ustedes tienen todos los temas que se van a dar clase a clase y que si ustedes ven que si lo de los compañeros no cumple, ¿verdad? Con los requerimientos, ustedes pueden buscar en el buscador, en el internet, pero no, ustedes toditos hay que estarle dando hecho. Dice que hay un adagio que dice que hay que enseñarles a pescar y no darle el pescado, ¿sí? Supongamos que a usted le llegue un paciente con dolor en la ingle, en la parte derecha, y usted, porque ya se sabe que puede ser una apendicitis, usted dice, bueno, hay que operar, es una apendicitis. Pero si usted en el momento de abrir al paciente ve que no es una apendicitis, entonces usted enseguida tiene que pensar, ah, no, es una apendicitis, entonces esto es, hay que extirpar o no hay que extirpar. ¿Por qué? Porque de pronto dice usted, puede ser un tumor maligno, ¿cómo le vamos a operar? Entonces, eso es lo que yo necesito arrancarles a ustedes, esa parte. O sea, no nosotros tenemos que estar, que los compañeros nos den. Yo sé que los compañeros tienen una responsabilidad que es hacer, en este caso, ¿verdad? Es hacer el material y ponerlo, pero si los compañeros no lo envían, ustedes pueden consultar por sus propias fuentes, ¿sí? No tenemos que estar enfrascados solamente en eso. Entonces, ese es el problema de ustedes, o sea, tenemos que tener iniciativa. Ya ve, como ustedes no tienen iniciativa, no pueden responder, entonces, pues, ¿qué se quedan? Sin nota. ¿Ya? ¿Qué nos dice la literatura? ¿Verdad? Que la medicina cardiometabólica se usa hace muy poco tiempo, ¿ya? Porque antes para tratar las enfermedades que eran cardiológicas o que venían del corazón, pues existía la disciplina cardiología, ¿verdad? Pero ahora con el avance, pues ya no solamente la estudian como cardiología, sino como en este caso una disciplina mixta, fusionada, híbrida, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que si hay ciertos problemas del corazón o los expertos que han sacado esta nueva disciplina, ¿verdad? Los expertos saben que si ya nosotros estamos obesos, posiblemente vamos a tener problemas cardíacos y posiblemente si no nos cuidamos, ¿verdad? No aplicamos los consejos que nos dan nuestros médicos, pues lógicamente podemos caer a diabetes. Y cuando ya somos diabéticos, pues lógicamente ahí hay un paso, un escalón más, ¿verdad? Yo siempre sé decir que estas enfermedades, ¿verdad? Son como primas hermanas, que si va la una, va la otra. O la una te llama a la otra. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la medicina cardiometabólica. Si ustedes revisan, pues van a ver que uno de los objetivos de esta disciplina, ¿verdad? Que percibe entender el origen de las lesiones, o sea, ¿por qué pasa esto? Para luego diagnosticar lo antes posible y lógicamente y prevenir otras patologías adyacentes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, o sea, ya nuestra medicina ya tiene que ser preventiva. Si ya nos dice un paciente, ay, que me salió la glucosa alta, ¿ya? Entonces, muchas veces también la glucosa sale alta si la hacemos en ayuna, dependiendo de lo que nos hemos alimentado. En el caso que hoy día nos vayamos a hacer glucosa, el examen, ¿verdad? Dependiendo de qué comimos ayer en la merienda,
va a influir en los resultados del examen. Entonces, esas consideraciones nosotros tenemos que mirar, ¿sí? Y no es solamente, ya le salió la glucosa alta, usted es diabético y vamos a mandar la droga. No, primeramente tenemos que luchar con la alimentación y después viene el fármaco. Entonces, ¿qué dice? Que lo que más afecta a este problema cardiometabólico, ¿verdad? Son los factores de riesgo como la hipertensión, como el tabaquismo, como el colesterol, como la hiperglucemia, entre otros, ¿verdad? Cuando yo digo hiperglucemia, también nosotros tenemos que ver la hipo, ¿sí? Porque no es decir que si yo ya tengo la glucosa baja ahora, pues quiere decir que no soy diabético. Recuerde que a un diabético se le puede subir la glucosa o se le puede bajar la glucosa. Entonces, todas esas consideraciones tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, yo lamento mucho, chicos, y por favor, no necesito, después que yo suba el aula virtual, que me estén llamando y que digan yo sí tengo. Aquí se queda sin notas de Moreno, se queda Alejandra Suárez, Mayra Yepes si tenía una participación, Joe Reyes que lo he llamado 2 veces y no responden. Sí. Bueno, vamos a ver cómo les va a este equipo en la exposición. También, así como yo les digo, yo los reprendo, también quiero felicitar. A ver, creo yo que es. ¿Quién me envió el paper? Alejandra Suárez, doctora, la líder del grupo 5. Ya, también. Ayer ya lo concluimos. También quiero felicitar a este equipo, ¿verdad? Que ya terminó el paper, ¿ya? Entonces yo les hablaba el día de ayer, ¿verdad? Que como ellos ya tienen un poco de experiencia, pues lógicamente se les hizo muy fácil realizar el paper, ¿sí? Y solamente tuvieron 1 o 2 correcciones y ya veo que ya lo han enviado. Alejandra, ¿ya lo envió al doctor García? Sí, doctora, ayer en la noche mismo le envié. Sí, ya está enviado el paper al doctor García. Entonces esperemos creo yo que están revisando documentos para sacar la otra edición de la revista, ¿sí? Entonces esperemos, Alejandra, que tu paper salga. Y chicos, los que hicieron paper en ecología, y si revisen la bibliografía, la revista, y por favor, y pregúntenle al doctor, ¿qué pasó con mi paper? Si no lo han publicado, ustedes se hacen como que no saben. Dice, ¿qué pasó con mi paper? ¿Lo revisaron? ¿Lo van a publicar o no lo van a publicar? Es un poco para que él recuerde, ¿no? Entonces diga, bueno, me faltan artículos en la revista, voy a revisar de estos chicos que me escribieron preguntando por su paper. O sea, siempre hay que estar allí, ¿sí? Y yo espero que los otros equipos que vayan a hacer su paper, pues que no haya muchas cosas que corregir, ¿sí? Ya ustedes en cuarto semestre o en proyecto de ejecución vimos lo del paper y bueno, hubieron muchos papers y algunos fueron publicados. Hasta donde yo le hice el seguimiento, algunos fueron publicados. Entonces esperemos que ahora publiquen los papers, ¿sí? Ya bueno, tenemos dietas hospitalarias, cardiometabólica, COVID-19, lógicamente en la alimentación tenemos cuyos integrantes son Delgado Yulexi, Ricache Carlos André, Álava Vera John Alejandro y Suárez Bastida Leslie. Entonces vamos a empezar con Yulexi.
Listo, doctora. Encienda la cámara, por favor. Bueno, nuestro grupo les va a hablar sobre las dietas hospitalarias. ¿Qué es una dieta hospitalaria? Estos son planes de alimentación mediante los cuales se van a seleccionar los alimentos más adecuados para así garantizar que un enfermo hospitalizado mantenga o alcance un estado de nutrición óptimo. Estas dietas hospitalarias pueden perseguir un efecto terapéutico de mantenimiento o preventivo. Estas dietas hospitalarias son un elemento esencial del proceso de recuperación del enfermo que parte de sus necesidades y restricciones, de ahí su naturaleza para ser esencialmente individualizada dependiendo del caso. Por ejemplo, un enfermo puede necesitar una dieta hipercalórica debido a que está desnutrido, mientras otros, por el contrario, van a necesitar una restricción en ingesta de calorías, por lo que su buen manejo va a ser esencial en la recuperación del paciente. De los tipos fundamentales de las dietas hospitalarias encontramos la dieta básico normal o la dieta terapéutica. La dieta básico normal, en los cuales los enfermos no van a necesitar un régimen dietético especial debido a que no van a tener déficits nutricionales ni su enfermedad va a demandar el control de determinados nutrientes. Estas dietas hospitalarias van a tener en cuenta los gustos del paciente, pero también la necesidad de mantener un estado óptimo de nutrición. En línea general, la ración diaria de los pacientes con dieta básica debe aportar alrededor de unas 2.400 kilocalorías con una distribución normal de los macronutrientes y un aporte adecuado de los micronutrientes, teniendo en cuenta si los pacientes van a estar internados en situaciones de larga estadía. La práctica hospitalaria va a demostrar que alrededor del 60% de los pacientes ingresados en este tipo de alimentación es la que se va a prescribir. Bueno, en cuanto a la dieta terapéutica, vamos a tener la esencial, la profiláctica y la paliativa. Esta dieta terapéutica va a ser cuando una persona hospitalizada presentar necesidades nutricionales específicas, que no es más que un plan de alimentación adaptado a las características del enfermo y que parte importante va a ser su tratamiento médico. Entre estas dietas tenemos las esenciales. Las dietas esenciales son las que van a constituir la base del tratamiento de una determinada enfermedad, como puede ser el de algunos trastornos congénitos del metabolismo, por ejemplo, la fenilcetonúria, que es la intolerancia al gluten, la diabetes mellitus, el síndrome de mala absorción, la insuficiencia renal, y como una alimentación por sonda que va a constituir planes fundamentales en el tratamiento del paciente. Bueno, en cuanto a las dietas profilácticas, tenemos que son requeridas en pacientes con obesidad, en pacientes que van a presentar hipertensión o las dislipidemias. Bueno, en cuanto a las dietas paliativas, que van a tener como finalidad disminuir los efectos de enfermedades tales como la úlcera péptica, como una úlcera aguda, como la insuficiencia o por una curación. O también se va a dar en determinados problemas físicos como unas quemaduras graves, como una fractura, entre otros. Siguiente diapositiva. Yulexi, esta clasificación de tipos de dietas, ¿de qué literatura son? Escucho. Del manual de dietas, doctora. Pero este no es el ¿de qué manual de dieta? Hay diferentes manuales de dieta. Se les pone diferentes manuales para que ustedes comparen, pero ustedes tienen que decirme, es de un manual de dieta, pero ¿de dónde? Doctora, ¿le puedo comentar de dónde es la información? Por favor, Carlos. Del documento que usted envió del libro de dietoterapia. De esa parte sacamos esta información. A ver, ¿de qué libro? Porque yo envié Kraus, envié un manual de dieta de México, el link que yo les dije en la tutoría, que es el manual de dieta de Ecuador, que es este. Y ese link yo ya por 2 ocasiones les he enviado al presidente. Es este.
O sea, ustedes no me pueden decir del manual de dieta, ustedes tienen que decirme de dónde es. ¿Ya? Si ustedes van a dar una exposición en un congreso, ustedes no van a seguir, y es que yo lo saqué del manual de dieta. Y allí viene la pregunta, ¿de qué manual, doctor? ¿De qué manual? ¿Ya? Estas son las consecuencias que ustedes hacen todo al apuro. Todo lo hacen al apuro. Ni siquiera saben qué fuentes de bibliográfica han consultado. Ni siquiera. Doctora, disculpe, que usted subió algunos archivos al Teams. Entre Ya, esos pero- varios archivos, claro, está el manual de texto que usted subió y subió otro libro que se conoce, que libro, le leo el libro porque lo tenía abierto. Temas de nutrición, dietoterapia. Entonces nosotros sacamos esa parte de la información de ese documento que usted subió al Teams. Sí, pero yo también les envié. Yo les entregué al presidente hace tiempo el manual de dieta de Ecuador. También les envié una información sobre el COVID, pero ustedes no revisan. Ya, ustedes no revisan. No sé qué hicieron ustedes, que a las 12 de la noche enviaron y por más que se les dijo en la tutoría, ustedes no corrigieron. ¿Sí? Entonces, eso es, dígame, entonces, ¿para qué me hacen ustedes darles tiempo para tutorías si ustedes no corrigen? A ustedes les da lo mismo. A ustedes les da lo mismo. Y yo acabo de exponer algo de dietas del manual de dieta nuestro. Por ejemplo, me parece muy bien ese cuadro que ustedes han puesto. Este de aquí. Me parece muy bien. Ya, pero este cuadro, con el cuadro que yo hice en la exposición, ustedes podían hacer una comparación. Esta es la clasificación que encontramos en el libro tal o en el manual de dieta de México, pero sin embargo, ¿verdad? Nosotros tenemos el manual de dieta de Ecuador y procedimos a compararlo. O sea, eso es el trabajo investigativo teórico. Pero si ustedes simplemente van a copiar y a repetir sin razonar, entonces de nada vale. De nada vale. Quiero abrir el otro manual. El otro. Entonces, a mí me parece que ustedes no están haciendo bien las cosas. Por ejemplo, aquí tenemos tanto el cuadro que ustedes copiaron, ¿verdad? En el manual de dieta o en el libro de dieta, ¿verdad? Y nosotros lo comparamos con las dietas que ustedes van a trabajar en el Ministerio de Salud Pública. Nosotros vemos que lo primero que nosotros tenemos es una dieta normal. Si yo vengo y retrocedo a lo que acaba de decir Yulexi, ¿verdad? Entonces yo digo, recuerden que ya vimos la dieta normal, que es para una persona que no tiene ningún problema. Luego me voy yo, modificación por la textura. Entonces, ¿qué dice aquí? Que las dietas en el Ecuador están divididas, ¿verdad? Por dietas modificadas cualitativamente y dietas modificadas cuantitativamente. ¿Esto qué nos quiere decir? Por ejemplo, cuando yo hablo de dietas modificadas cualitativamente, nos está hablando de la textura. Si ustedes ven que nosotros tenemos dieta líquida, ¿verdad? Dieta líquida, pero dentro de esa dieta líquida nosotros tenemos la dieta líquida estricta, la dieta líquida completa y la dieta por sonda.
Ya, cuando yo hablo de la dieta blanda, que también la tengo aquí en dietas modificadas cualitativamente, yo tengo, ¿verdad? En Ecuador tenemos las dieta blanda gástrica, dieta blanda intestinal y dieta blanda hipograsa, ¿verdad? Vemos lo que está acá. Entonces, cuando yo digo frecuencia de las tomas, alimentación continua y discontinua, quiere decir que yo estoy hablando de una dieta. ¿De qué dieta estamos hablando allí, Yulexi? Alimentación Las dietas que son por sonda. Ah, ¿verdad? Entonces aquí yo veo que tengo en la dieta líquida, yo estoy viendo que hay una alimentación por sonda, ¿sí? Y que cuando damos alimentación por sonda, esa alimentación puede ser combinada, enteral y parenteral, ¿sí? Y lógicamente que allí vamos a hablar de los bolos. Ellos hablan así de los bolos, o sea, de la frecuencia, del horario que tienen que tener estas dietas ya. Luego me voy, ¿verdad? A las dietas cuantitativamente, modificadas cuantitativamente, ¿verdad? Nosotros tenemos, según el manual de dietas de Ecuador, nosotros tenemos dieta control de energía, dieta control de proteína, dieta control de carbohidratos y dieta control de minerales, ¿verdad? Entonces nosotros vemos si estas dietas que nosotros tenemos acá, pues coinciden, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos dietas hiposódicas en todos sus niveles, que esta dieta hiposódica en todos sus niveles, ¿verdad? Podríamos estar hablando de dieta control de minerales. Que esta dieta hipoenergética e hiperenergética, estamos hablando de las dietas hipocalórica e hipercalórica. Y las dietas hipograsa e hipergrasa, ¿verdad? No tenemos allí dieta hiper e hipograsa, no tenemos, pero si ya nosotros decimos dieta hipergrasa, hipograsa, hiperglicídica, ¿verdad? Estamos hablando de hipergrasa, mucha grasa, que por lo general nosotros no recomendamos aquí en nuestro medio una dieta hipergrasa, a menos que estén hablando de una dieta, de una dieta cetogénica o de una dieta keto. ¿Ya? A menos que estemos hablando de eso. Pero ya después vamos a ver por qué o por qué sí, por qué no podemos recomendar eso. Ya bueno, dieta hiperproteica sí la tenemos aquí, ¿verdad? Hipo e hiperproteica. Hipoenergética, ya les dije, hipocalórica. Si yo hablo de hipoglicídica o hiperglicídica, pues ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Verdad? Hiperglicídica. ¿Qué es el glúcido? ¿Verdad? Tenemos los carbohidratos. Y esta dieta rica en fibra también las tenemos aquí, alta y baja en fibra. Y las cualitativas también, ellos hacen otra subclasificación que es dieta sin gluten o dieta sin glucosa, ¿sí? Que yo podría decir que la dieta sin gluten podría ser una dieta baja en fibra, ¿sí? Bueno, y dieta sin glucosa, pues lógicamente tenemos que disminuir el índice glicémico o escoger para hacer esa dieta el índice glicémico de los carbohidratos, ¿verdad? Entonces, o sea, eso es lo rico de la investigación teórica. O sea, si yo tengo 5 literaturas, yo tengo que comparar. Y si nosotros estamos en Ecuador, yo tengo que hacer énfasis a los de Ecuador, ¿verdad? Esto me da la impresión como cuando llega un extranjero a trabajar a una institución y cierta gente piensa que el extranjero es lo máximo. Que el extranjero va a hacer esto, que el extranjero va a hacer el otro, y se olvida que nosotros como ecuatorianos también podemos hacer, que a lo mejor somos un poco despreocupados, sí, pero que también lo podemos hacer. Entonces, o sea, está muy bien que Carlos Ricachi haya dicho eso, pero todos los del equipo deben de saber con qué bibliografía trabajaron. Sigamos, por favor. Continuemos. Bueno,
en cuanto a la clasificación de las dietas terapéuticas, estos se van a hacer con un criterio nosológico, por ejemplo, en distintos casos, como la dieta en hipertensión, dieta en cirrosis hepática, una dieta en insuficiencia hepática, de acuerdo a la adaptabilidad y a lo que requiera el paciente. En este cuadro podemos observar la clasificación de las dietas terapéuticas. Tenemos la modificación de la textura, que serían las dietas líquidas y las dietas blandas. Tenemos la frecuencia de las tomas, que sería en una alimentación continua o una alimentación discontinua. Asimismo, tenemos las dietas cuantitativas, que pueden ser hiposódicas en todos sus niveles, hipoenergéticas, las hipoprotésicas, las hipograsas, las hipoglicías, las dietas ricas en fibra dietética y las dietas bajas en fibra dietética. Asimismo, también encontramos las dietas cualitativas, que van a ser las dietas sin gluten o las dietas sin glucosa. Cabe recalcar que cada dieta terapéutica debe de tener múltiples aplicaciones y adaptarse al diagnóstico de situación de la enfermedad. Por ejemplo, una misma dieta hipoproteica puede indistintamente prescribirse a un urémico o a un cirrótico con un riesgo de precoma hepático. En otro sentido, una misma nefropatía va a requerir una dieta hiposódica según predomine respectivamente, incluso en casos de hipertensión o de insuficiencia renal. La aplicación va a ser en una reducción del número de dietas o a preparar lo que va a facilitar, de acuerdo al caso correspondiente. Bueno, entre las investigaciones van a requerir determinadas restricciones dietéticas previas, por ejemplo, en casos de hemorragias ocultas en heces, en un estudio y control de alguna alergia alimentaria, en una prueba de tolerancia a una glucosa oral y en determinación del ácido vanilil mandélico. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre la dieta cardiometabólica, pero para empezar vamos a definir qué son las enfermedades cardiometabólicas. Siguiente diapositiva. ¿Qué es una enfermedad cardiometabólica? Las enfermedades cardiometabólicas son aquellas enfermedades que pueden llegar a desencadenar otras complicaciones, tales como la ceguera, la neuropatía, la cardiopatía o algún evento vascular cerebral, e incluso infartos o fracturas respectivamente. Entre los tópicos tratados vamos a encontrar la repercusión de las enfermedades cardiometabólicas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, que va a ser la génesis de esta enfermedad cardiovascular, dando opciones al diagnóstico y un tratamiento oportuno, así como las secuelas principales de dichas enfermedades. Todas estas van a desembocar en un factor de riesgo importante, sobre todo porque se relacionan directamente con las enfermedades cardiovasculares como el infarto al miocardio, la enfermedad vascular cerebral y los padecimientos en las arterias periféricas. Obviamente, estas van a jugar un papel muy importante desde los pequeños vasos. Bueno, en cuanto a las complicaciones, vamos a tener algunos, como el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, ya mencionadas. Ya, siguiente diapositiva. Bueno, tenemos aquí el síndrome metabólico, que va a ser una agrupación de algunos factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares. En particular tenemos la obesidad, específicamente la obesidad abdominal, la dislipidemia, la resistencia a la insulina y la hipertensión arterial. Incluso a nivel mundial la incidencia de este síndrome va a estar creciendo de forma alarmante. Incluso este síndrome metabólico también puede ser caracterizado por la presencia de algunos estados preinflamatorios como la microalbuminemia o una hipercoagulabilidad. Los estilos de vida inadecuados y la influencia del componente genético son aspectos de gran importancia en este síndrome metabólico. La combinación de algunos síntomas como la obesidad o la hipertensión o las dislipidemias se va a presentar en el 50% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y en el 10 al 20% de individuos con tolerancia a la glucosa normal. El tratamiento va a involucrar cambios terapéuticos en los estilos de vida, en especial la dieta y el ejercicio. Sin embargo, hay que recalcar el enfoque de prevención basado en el incremento de la actividad física y otros estilos de vida saludables.
El diagnóstico va a requerir al menos de la presencia de 3 criterios, que son los niveles elevados de glucosa en ayunas, la obesidad abdominal, la hipertensión, la hipertrigliceridemia y el HDL o colesterol bajo. Aquí en este cuadrito podemos observar factores de riesgo como la glucosa plasmática en ayunas, que va a ser mayor o igual a 6,1 milimol por litro. Tenemos la presión arterial mayor a 130/85 miligramos por mercurio. Tenemos los triglicéridos, que van a tener un valor mayor o igual a 1,69 milimol por litro. Y el HDL o colesterol bueno, que en el hombre va a tener menor a 1,03 y en la mujer menor a 1,29. ¿Y las medidas antropométricas no cuentan allí? Sí, también. Como por ejemplo, ¿cuáles? Las medidas antropométricas. Serían los pliegues cutáneos, la circunferencia braquial, el peso, la talla. Mire, eso es lo que yo les digo a ustedes. Ustedes no razonan. Usted tiene aquí que según esta literatura es la circunferencia de la cintura. Esa es una medida antropométrica. ¿Sí? Es bien cierto que también hay que aplicar el índice de masa corporal. También es bien cierto, ¿verdad? Que si quieren desgastarse pueden aplicar los pliegos, si no ya tenemos el aparatito que mide la grasa corporal. Eso yo le puse también en la exposición cuando les di sobre las medidas antropométricas. Entonces, ya ven que yo hago preguntas que ustedes las tienen en la pantalla y que supuestamente ustedes están exponiendo, ¿verdad? Pero ustedes no pueden contestar una pregunta. O sea, ustedes están robotizados. ¿Ya? No, el robot no piensa, no analiza, pero nosotros los humanos sí pensamos, sí analizamos. Otra vez les vuelvo a recalcar, por favor, aprendamos a escucharnos nosotros mismos. ¿Sí? Es una pregunta evidente que la respuesta está y no le pueden contestar. Por favor. Sigamos. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a la alimentación y la nutrición de los pacientes con síndrome metabólico, se va a realizar sobre la base de los factores de riesgo identificados. Los principales factores de riesgo tenemos la obesidad y la hipertensión arterial, que en estos trastornos las lipoproteínas se tratarán con el manejo de definir principalmente e identificar cuáles son los factores de riesgo. Por ejemplo, si se tratara de un incremento de los triglicéridos o un exceso en el peso corporal con una obesidad de tipo abdominal, o si se van a encontrar con una hipertensión asociada al colesterol HDL bajo, se deberá evaluar qué tipo de tratamiento hacer específicamente en este caso. Incluso se debe recordar que la mayoría de los pacientes con un síndrome metabólico requiere un tratamiento farmacológico y que en todos los casos hay que incrementar la carga de actividad física respectivamente. Bueno, en cuanto al tratamiento en pacientes que puedan presentar el síndrome metabólico con dislipidemia, se debe recomendar una dieta pobre en grasas saturadas con una proporción mayor de grasas mono y poliinsaturadas, como se muestra en esta tabla. Por ejemplo, podemos recomendar entre los nutrientes la grasa total, que sería menor a 30% de la energía total diaria. Tenemos los ácidos grasos saturados del 7 al 10% total de la energía diaria. Tenemos los hidratos de carbono que van a estar representados del 50 al 60% de la energía total. Las proteínas que serán hasta un 15% de la energía total. La fibra que será de 20 a 30 gramos al día en granos totales, en frutas y vegetales. Tenemos los ácidos grasos trans que van a ser en niveles de ingestión bajos o ninguno. Yulexi, si le llega a un paciente con hipertensión, obesidad, ¿qué recomendaciones le daría a usted nutricionalmente? Una dieta baja en grasa. ¿Ya? ¿Y cómo sería esa dieta baja en grasa?
una dieta que no consuma alimentos chatarros como papas fritas o hamburguesas y se dedique a consumir grasas buenas como la grasa del aguacate. Una dieta también rica en frutas y verduras. ¿Ya vio? Cuando nosotros tenemos un paciente con hipertensión o obesidad, lo que tenemos que recetar es una dieta hiposódica. Puede ser hiposódica, hipograsa. ¿Sí? Es decir, baja en sal por la hipertensión, ¿verdad? Y baja en grasa por obesidad. Y allí, esa dieta hiposódica, ¿verdad? Es parecida a la dieta normal, solamente que es baja en sal. Ya, y si dependiendo del índice de masa corporal que tenga el paciente, pues lógicamente yo puedo dar un plan de alimentación de 1500 o 2000 calorías. Y también considerando ese plan de alimentación, la encuesta de recordatorio en 24 horas. ¿Sí? Dependiendo de lo que ella come, yo puedo recetar. Por ejemplo, cuando usted dice de 50 a 60% de carbohidratos, quiere decir que yo de esas 2000 calorías o de esas 1500 calorías o por exagerar de esas 3000 calorías, yo de eso tengo que dar el 50 o 60% o 55% de carbohidratos al paciente del valor calórico total, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo persigo un objetivo. Primero, lo primerito es nivelar el sodio para ver si mejoramos la hipertensión. Y lógicamente, si el paciente hace actividad física, si es que puede hacer, porque no todo paciente puede hacer, ya eso depende del médico. Si mi paciente, ¿verdad? Bajando la cantidad de sodio, aumentando o realizando actividad física, él nivela su presión arterial. Y ustedes como médico tienen que seguirlos controlando. Entonces, si ustedes ven que el paciente ha mejorado, inclusive hasta se puede disminuir la dosis, por decir, supongamos que ustedes le dan 3 pastillitas, una en la mañana, otra en mediodía y otra en la tarde. Ya, entonces ustedes dicen, vamos a tratar de disminuir, ¿verdad? Esa segunda dosis. Inclusive hay un estudio de esto de cardiología en la cual te dice que primeramente nosotros tenemos que tratar al paciente con la alimentación y la actividad física. Si nuestro paciente no responde, ¿verdad? Positivamente al tratamiento de la dietético y a la actividad física, si no responde, no nivela la hipertensión, ahí nosotros podríamos, ¿verdad? Y ya comenzar a usar fármaco, pero de una esa primera nosotros tenemos que intentar, tanto médico como nosotros los nutricionistas, ¿verdad? Intentar de que nuestro paciente cumpla con su plan de alimentación y con la actividad física. Por favor, ¿sí? No es solamente decir una dieta baja en grasa y cuando decimos baja en grasa comenzamos a nombrar los alimentos chatarra, ¿no? Los alimentos chatarra son diferentes a hacer una dieta baja en grasa, porque yo puedo conseguir una dieta baja en grasa diciéndole a mi paciente no fritura, no apanadura, ¿sí? Y dando recomendaciones, saque piel a las aves y la grasa visible de las carnes que usted vaya a preparar. Sí, los alimentos chatarra, eso quedan afuera porque eso ni siquiera debemos de mencionarlos, ¿ya? Porque eso no está dentro del plan de alimentación. Pero si nosotros supongamos que nuestros pacientes digan, ay, yo como papas fritas envasadas, ¿verdad? En paquetitos, ¿no? Entonces no solamente estamos añadiendo, no solamente estamos consumiendo una grasa por consumirla o una grasa como tal, sino que estamos consumiendo la peor grasa, que es la grasa trans, ¿sí?
Es la peor grasa que nosotros podríamos consumir y lamentablemente, le digo así lamentablemente, porque hasta yo he pecado a veces, se me antoja comerme una de esas papas fritas que vienen envasadas, pero no siempre. Yo ahorita siquiera tengo como unos 3 meses, 4 meses que ni siquiera las pruebo, pero hay un momento como que te da así y dice, bueno, una vez que otra, dice uno, ¿no? Pero no deberíamos, ¿no? Entonces, yo sé decir que a veces los humanos cometemos equivocaciones con conocimiento y con desconocimiento, ¿sí? Sigamos, por favor. Bueno, siguiente diapositiva. ¿Perdón? Siguiente diapositiva, doctor. Bueno, tenemos la obesidad. Según la OMS, la obesidad es una condición de acumulación de grasa normal o de tejido excesivo adiposo, hasta un grado que puede afectar la salud. Para el diagnóstico de la obesidad, es útil diferenciar el tipo de distribución abdominal de la grasa u obesidad androide. Es de vital importancia recordar la fórmula del IMC, que va a ser el peso ¿Qué pasó? Parece que la compañera se quedó sin conexión porque se salió. A ver, continúa Carlos. Está bien, entonces recapitulemos lo que viene siendo la obesidad. En el punto anterior de lo que era el síndrome metabólico, nosotros no dimos una dieta como tal, porque cuando hablamos de síndrome metabólico no estamos hablando de una enfermedad en concreto, sino estamos hablando del inicio de una cadena de una secuencia de diversas enfermedades que van a partir de este síndrome metabólico. Entonces, una de esas primeras eslabones que tiene este síndrome metabólico es la obesidad. Y según la OMS nos dice que la Chicos, Carlos también se quedó. Leslie. A ver, Carlos. Nos quedamos congelados desde que iniciaste. ¿Hasta qué parte se me escuchó, doctora? Porque Recién estabas hablando según la OMS. bueno, como les había comentado, el concepto de la obesidad según la OMS, perdón, es la condición de acumulación de grasa normal o excesiva en el tejido adiposo, al tal grado que esta acumulación de grasa se vuelve perjudicial para la salud. Entonces, tenemos que saber diferenciar también qué tipo de obesidad tenemos. Podemos determinarla de dos formas. La obesidad, como vemos en la imagen, en la parte roja, obesidad central, también conocida como de distribución abdominal o también conocida como obesidad androide. Es la que vemos en la partecita con la imagen roja. La que está al lado, la obesidad periférica o de, podríamos decir, de los miembros, también se la conoce como ginecoide. Conociendo estos dos tipos de ginecoides, conociendo estos dos tipos de obesidad, que son los que se pueden presentar. Comúnmente la primera se da más en los hombres y la segunda más que todo en las mujeres. Para llegar a un diagnóstico veraz de lo que es la obesidad, se utiliza la ya conocida fórmula del IMC, el índice de masa corporal, que es la que vemos en la imagen que está en la parte superior derecha, en la cual vamos a hacer una relación entre el peso y la estatura. El peso por sobre la estatura al cuadrado o estatura por estatura en metros. Entonces esto nos va a arrojar un resultado con el cual nosotros podemos determinar en qué sitio se encuentra nuestro paciente. Si el resultado está entre 18.5 y 29.9, podemos decir que el IMC es normal.
Entre 25 y 29.9, el paciente ya tiende a tener un sobrepeso, es un paciente ya en alerta porque ya puede llegar a tener obesidad tipo 1, que a partir de 30 en adelante ya el paciente cuenta con obesidad, ya sea grado 1, obesidad 2, obesidad 3, entonces ya es un paciente que tiene un factor de riesgo. Entonces estos factores de riesgo ya nos pueden llevar a contraer ciertas complicaciones, que son las conocidas enfermedades crónicas no transmisibles, en el cual ya estamos involucrando los aparatos tanto cardiovascular como metabólico. Entonces el tratamiento de estos pacientes lo que va a hacer más que todo es un manejo dietético, no tanto farmacológico. Como dijo la doctora en lo que comentó anteriormente, que más que nada es hacer un manejo dietético y que el paciente tenga un cambio en el estilo de vida y aumente su actividad física. En ciertos casos o en ciertas ocasiones puede llegar también a hacer un tratamiento, la cirugía, tratamiento quirúrgico, pero eso ya es un poco más extremo. La siguiente, por favor. Entonces nosotros nos vamos a enfocar más que todo en el tratamiento dietético y nosotros vamos a tener ciertos objetivos que queremos cumplir en este tratamiento dietético. Entre esos objetivos nosotros vamos a tener que es, o sea, primero, la pérdida moderada de peso en este paciente. Segundo, una vez que perdió este peso, que el paciente mantenga ese peso saludable. Tercero, evitar la ganancia de peso, que se lo conoce como un efecto rebote, que el paciente baja y de repente vuelve y sube. Entonces tenemos que evitar que ocurra esta situación. Y por último, manejar las enfermedades asociadas. Siendo el caso de que el paciente ya haya desarrollado, por ejemplo, tiende a desarrollar una hipertensión arterial o tiene ya una prehipertensión o una prediabetes, entonces nosotros tenemos que ya comenzar a tener un manejo de estas enfermedades asociadas para que no se compliquen o no tengan más repercusiones en la salud de este paciente. Entonces, manejando estos objetivos, nosotros tenemos ciertas estrategias que también queremos alcanzar y cumplir las siguientes metas que se plantean. Primero es la prevención de la obesidad como una meta de salud pública. Eso en todos los lugares es como una meta que hay que cumplir, porque actualmente la población tiende a tener un aumento de peso y lo cual hay que evitar, y más que todo es con la prevención. Luego tenemos también que hay que disminuir la grasa corporal, manteniendo más que todo la masa magra. También tenemos que considerar el peso saludable en vez del peso ideal, que es una gran diferencia entre un punto y otro. Y también tenemos la prevención dirigida a individuos de alto riesgo con problemas de peso sin ser obesos. Estamos hablando de pacientes o, bueno, de personas que tienden en su entorno familiar más que todo, personas con enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, diabetes, hipertensión, que son patologías que tienden a ser congénitas. Entonces, estas personas, sin ser obesos, ya sabemos de por sí que probablemente tiendan a tener un porcentaje de contraer estas patologías. Todo lo anterior lo que va a permitir es un correcto control de la hipertensión arterial, de la hiperglucemia, de la hipertrigliceridemia y con esto elevarlos a niveles normales o, bueno, a niveles óptimos el HDL o el colesterol bueno. Carlos, una pregunta. Usted hablaba sobre Dígame, el efecto rebote, ¿verdad? Yo sé decir el efecto yo-yo, porque sube y baja. ¿Por qué cree que nuestros pacientes suben y bajan el peso? Considero que aumentar de peso es algo que nosotros no nos damos cuenta, algo que va de forma progresiva. Cuando ya estamos conscientes de la situación, ya nuestro peso está en, digamos, sobrepeso u obesidad tipo 1. Fue algo que no nos dimos cuenta. Entonces, bajar ese peso al estado normal es algo que nos cuesta un poco, porque tenemos que cambiar tanto estilo de vida, aumentar actividad física, cambiar nuestra alimentación. Entonces es un trabajo un poco arduo. Cuando logramos bajar nuestro peso a un peso saludable, cualquier descuido que esta persona tenga en su alimentación o cualquier, por ejemplo, que digan, ya estoy en el peso saludable, ya no hago ejercicio como lo estaba haciendo antes, o o puedo comer algo que no debo comer porque sé que me hace mal, que es algo más como que la persona en sí. Entonces hay ese descuido y de repente tanto trabajo que costó bajar el peso saludable, de repente todo es todo lo contrario. Como fue tan difícil bajar, de nuevo es tan fácil subir
a lo que viene siendo el peso, el sobrepeso o ya sea la obesidad tipo 1. Ya, ¿verdad? Entonces es complicado mantener ese... Eso en nosotros, ¿no, Carlos? Pero, por ejemplo, cuando llega un paciente que quiere bajar de peso, nuestros pacientes no quieren hacer muchas veces el plan de alimentación o la dieta. Lo primero que te piden es una pastillita. Cuando ellos no saben que primero, así como ellos fueron subiendo, ¿verdad? Como usted lo acaba de decir, poco a poco el peso, así mismo tienen que ir bajando poco a poco el peso, ¿no? Pero ¿cómo lo tiene que bajarlo? Modificando sus hábitos alimenticios, ¿verdad? Hacer un plan de alimentación y hacer actividad física. Yo no sé si usted habrá escuchado hablar sobre la dieta keto, ¿verdad? Y así como la dieta keto, podríamos hablar de tantas dietas que ponen el nombre de la dieta, en este caso del fármaco que están tomando. Sí, porque keto son unas pastillas disque para reducir de peso, ¿ya? Entonces, luego que dejan de tomar la pastilla, consiguen su objetivo, ¿verdad? Que su objetivo es bajar de peso. Luego dejan la pastilla y vamos a ver qué pasa. Y allí viene el rebote. Y yo sé decir, suben más peso de lo que ya tenía. Por consecuencia de esto, que todos quieren bajarlo así, de golpe, facilito. Y no es así. ¿Sí? Entonces, ese es el problema, que a veces a nosotros nos gusta hacer las cosas de manera rápida, pero no sabe que todo tiene su tiempo. Bueno, ahora lo que viene siendo la alimentación y la nutrición en pacientes con obesidad. El manejo de la obesidad debe estar basado en el enfoque de riesgo que tiene este paciente. Como ya hemos descrito anteriormente, las enfermedades que puede llegar a desarrollar a partir de esta obesidad. Aquí hay que tener en cuenta mucho el IMC, en qué situación se encuentra, si ya está en sobrepeso, si está en obesidad tipo 1, si inclusive ya está en obesidad tipo 2. Y respecto a eso, nosotros ya tenemos que comenzar a actuar. Y así también con las medidas antropométricas, especialmente la que se valora en el síndrome metabólico es el perímetro de la cintura. Hay que tener en cuenta bastante estas medidas para saber en qué situación se encuentra el paciente y a partir de eso comenzar ya a actuar. Entre los principales recursos que nosotros tenemos para controlar la obesidad, como ya está dicho, tenemos la dieta, tenemos el ejercicio, tenemos ciertos medicamentos y la cirugía. Y muchas veces hay una combinación entre todos ellos. Pero, como volvemos a repetir, es más importante la prevención con el ejercicio y con la dieta. No llegar al punto de utilizar medicamentos o inclusive la cirugía. Esta obesidad tiene un manejo multifactorial, porque vamos a tener un seguimiento adecuado de la alimentación que tenga este paciente. También tenemos que conocer el historial familiar de obesidad o de enfermedades crónicas no transmisibles. También tenemos que conocer los hábitos tóxicos que este paciente tenga, porque puede repercutir en los resultados que vamos a obtener en la dieta. Y también tenemos que mantener los patrones de actividad física adecuados para dicho paciente. Y estos van de forma progresiva. Entonces, un ejemplo de dieta que se utiliza bastante en pacientes con obesidad es la dieta hipocalórica, que como su nombre lo dice, lo que vamos a hacer es bajar la cantidad de calorías en la dieta, pero vamos a tener que mantener un equilibrio entre los demás nutrientes, ya sea proteínas, ya sea minerales, sea electrolitos, o sea, todos los demás nutrientes tienen que mantener un equilibrio. Lo que vamos a bajar son las calorías. Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una mujer, una paciente de 40 años de edad con un metabolismo basal de aproximadamente 1500 calorías. Cuando hablamos de metabolismo basal es la energía mínima que necesita esa persona durante un día para realizar todas las actividades que esa persona realiza. Entonces, con un metabolismo basal de 1500 calorías y con un ejercicio moderado. Sale a caminar 20-30 minutos, actividad física moderada, ¿ok? Entonces, esta persona necesita aproximadamente 1900 calorías para mantener su peso, o sea, el peso que ella tiene. Pero esta persona tiene un peso, podemos decir que tiene una obesidad tipo 1. Entonces necesita 1900 calorías para mantener ese peso. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en nuestra dieta
es no administrarle las 1900 calorías que necesita para mantener su peso, sino obviamente le vamos a administrar menos, por ejemplo, unas 1300. Entonces nosotros estamos teniendo un déficit de 600 calorías en esta paciente. Pero en estas 1300 calorías que nosotros le administramos, obviamente vamos a tener en cuenta que todos los demás nutrientes estén de forma óptima, sino que lo único que vamos a reducir son las calorías. ¿Y qué va a hacer que ocurra esto en la paciente? Que las reservas de tejido, reservas energéticas que se encuentran en el tejido adiposo de esta paciente comiencen a consumirse. Entonces, obtiene energía de estas reservas y le estamos administrando menos calorías. Entonces, lo que va a provocar esta dieta es que baje de peso. Y por lo general suele ser de forma rápida. Un dato importante que leí es que se estima que la ganancia o pérdida de 1 kilogramo de peso necesita un aporte o una restricción, dependiendo si estamos ganando o perdiendo, de energía entre 4000 a 9000 kilocalorías con un promedio de 7000. A ver, explícame esto, por favor. A ver, le explico, doctor. Cuando hablamos de que esta paciente quiere perder 1 kilogramo de peso, suponiendo que pesa 75 kilogramos, entonces, si quiere perder, esta paciente necesita una restricción de 4000 a 9000 kilocalorías en promedio. Pero no estamos hablando de un día, sino que estamos hablando de un tiempo, digamos, un poco más prolongado, ya sea, pongámosle un mes. Entonces, en este mes nosotros tenemos que restringirle estas 4000 a 9000 kilocalorías para que en ese tiempo la paciente tenga la pérdida de solamente 1 kilogramo de peso. Y estas restricciones tienen que ser obviamente basadas en la dieta y no vamos a cortarlas de una, o sea, no vamos a restringirlas en un día, 2 días, sino que tiene que ser de forma progresiva. Pero es una estimación que se hace. Sí, Carlos. Ahora como lo explicas, sí, ya te entendí, ¿no? ¿Verdad? Lo que pasa es que, bueno, como usted dijo, ¿no? Se necesita una restricción de 4000 a 9000 kilocalorías para bajar un solo kilo de peso, ¿no? Pero que ese kilo de peso dice restricción de calorías por periodo de tiempo, no dice un día, porque yo digo, ¿cómo? Si solamente estamos dando un plan de alimentación hipocalórico que va a ser entre 1500 y 2000 calorías, ¿verdad? Dependiendo de su índice de masa corporal y del objetivo que nosotros queramos hacer, ¿no? Y cabe señalar, suponte que en este caso que yo sea tu paciente y que yo estoy acostumbrada a comer, por decir, 3500 calorías y por consumir diariamente 3500 calorías, estoy con obesidad. Entonces usted como profesional, usted no me puede de una bajar a 2000 calorías. Primeramente tiene que bajarme son 500 calorías. Y ahí con esas 500 calorías menos me va a tener, si es posible, un mes, ¿ya? Y a lo mejor sí consigo un objetivo. Y si usted se da cuenta con lo que acaba de decir y se da cuenta con lo que se dicen que las dietas, por decir, dieta X te va a bajar 7 kilos en una semana, 10 kilos en una semana, ¿ya? Pero ¿con qué te baja? O sea, ¿qué te dan? ¿Qué fármaco te dan? ¿Ya? O en otras palabras, ¿qué droga te dan para que baje tanto peso en una semana? ¿Sí? Y es por eso que cuando nuestros pacientes, así sea que en la semana haya bajado medio kilo, uno tiene que felicitarlo al paciente, decirle, bueno, va por buen camino, ¿sí? Ya poco a poco estamos bajando, siga así, aumente un poquito más la actividad física. Como usted ya tiene 15 días haciendo actividad física, por decir 15 minutos, ¿verdad? Entonces ya ahora aumente a 30 minutos y va a ver que los resultados van a ser mejor, siempre y cuando sigamos con el plan de alimentación. Y luego regresan al mes y llega alegre porque dice, ay doctor, le comento que yo ya no hago 15 minutos de actividad física, ya estoy haciendo 45 minutos, aunque usted me dijo que haga 15 minutos, ¿no? Pero como usted me dio la explicación de que si yo aumentaba el tiempo en hacer en actividad física, no me cansaba, ¿verdad? O no jadeaba. Yo inclusive hasta le hago la mímica. Cuando ya uno comienza a caminar y hace así, ya nosotros debemos parar porque ya la máquina ya no da más. ¿Sí? Debemos de parar de hacer la actividad física, ¿no? Entonces por eso es que se les dice que poco a poco vayan
vayan aumentando la intensidad y el tiempo de la actividad física, ¿no? Me pareció muy buena su explicación en esto, ¿no? Porque de pronto, como lo dijimos a inicio, podríamos tender a confundirnos, ¿no? ¿Cómo? Tenemos que 4.000 a 9.000 kilocalorías bajar de la dieta. Si apenas estamos consumiendo, en el caso que yo le puse, caso hipotético, pues 3.000 calorías, ¿sí? Ni Jefferson Pérez consume 9.000 calorías, son de 4.000, 4.500 calorías diarias. Y entonces, eso es, sí, me pareció muy buena su aclaración, Carlos. ¿Tienen clase ahorita? Sí, doctor, tenemos ahorita una clase. Ya, Carlos, quedamos contigo, sí, continuamos en la próxima clase. Gracias. Listo, doctor, gracias.